parte de la materia, ¿de acuerdo? Así que hay que ponerle mucha atención. Esto que vamos a ir viendo ahora es continuación de la primera parte, o sea que no son compartimentos estancos, es decir, la primera parte ya está, ya se fue, ahora viene la segunda y después va a venir la tercera, no, cada una va agregando hasta que llegamos a la última, que es prácticamente lo que se denomina, por eso son ejercicios, exámenes se llaman integrales, porque integran las tres partes propiamente dichas. Nosotros en la teoría sí tratamos de acotarla para no preguntar todo, porque si no terminaría siendo un final, que debería hacerlo así, pero no nos interesa, basta con que sepan cada tema en su parte, en cuanto a la teoría no van a tener mayores problemas, ¿sí? Es muy doctrinario lo que viene ahora, es muy normativo lo que viene ahora. La norma dice para tal viene de cambio tal cosa, para tal otro viene de cambio tal otra cosa, compra o venta, punto, y es eso, no se puede tomar otra. Acá los criterios están establecidos por una norma y es lo que hay que aplicar para hacer la medición al cierre. Así que, bueno, después la última parte, que es la exposición y patrimonio neto, que es lo que terminamos viendo, y ahí cerramos la materia y después aplauso, medalla y besos. Bien, hoy entonces vamos a empezar con misión al cierre. No sé cómo estamos con el tiempo, Ramiro. Porque mirá, no sé, supuestamente consumimos 15 minutos, sobre 40, o sea, estamos con 25 minutos. El video dura 1 hora y 10. Sí, lo vamos a partir en dos ahí. Eso. Sí. Sí, lo que vamos a hacer es vamos a ver un video que dura 1 hora y 10. Obviamente que las sesiones duran 40 minutos, de modo tal que lo vamos a particionar, ¿sí? En algún momento lo cortamos, llegado los 40 minutos, salimos y volvemos a entrar, ¿sí? O sea, yo lo que diría es por qué cerremos el tema acá y ya directamente arrancamos una nueva sesión ya con el video, ¿sí? Claro. Así hacemos casi 40 minutos continuados y después hacemos la segunda parte del video, ¿sí? Está bien. La emisión creo que es uno de los mejores docentes que hay, así que creo que no van a tener inconveniente para seguirlo, porque habla pausado y despacio, no como yo, obviamente. Y me gustaría, como siempre, que vayan tomando nota, ¿sí? Que vayan anotando, así después del corte vemos las particularidades y algunas dudas. Igual, como siempre, el material está todo subido a la página, está todo en el Classroom, y lo pueden seguir desde ahí y a través de las preguntas en cualquiera de los canales que nosotros tenemos. Pero bueno, hoy la idea es ver si sobre lo que se escucha se entiende, y si no, anotan en un papelito ahí, después con todo gusto nos hacen las preguntas y lo vamos resolviendo. Si les parece bien, si no hay ninguna pregunta, salimos. Si vos no querés agregar algo más, Ramiro, o a los chicos. No, lo único que quería agregar era que Mario, en la comisión de él, consultó a ver si el video se entendía o no se entendía, y en líneas generales todos coincidieron de que el video era muy entendible, ¿sí? Así que lo que les pedimos es que lo sigan, lo que va explicando el profesor, ¿sí? Y como siempre, si tienen alguna duda, alguna cuestión para aclarar, después cuando hacemos el cierre del video, la consultan, ¿sí? Bueno, ¿ninguna consulta, chicos? Bueno, salimos de acá y ponemos la película. Dale. Dale. Bueno, somos 20, o sea, arrancamos con el video. Vamos. Espera que no sé si lo conecté bien, voy a desconectar y voy a volver a... Arranco, lo paro para ver si se escucha bien. Si se escucha bien, seguimos, ¿sí? Dale. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Musicoro. ¿Se escucha? Okay. Soy docente de la Cátedra de Técnicas de Evaluación
y voy a desarrollar el tema medición al cierre del ejercicio. Para comenzar, vamos a hacer una enunciación de los distintos criterios de medición que podemos utilizar para medir un patrimonio cuando estamos confeccionando un estado contable, cuando estamos confeccionando un balance, para luego pasar a ver la aplicación de esos distintos criterios en los rubros que tienen un estado contable. ¿De dónde surge esta utilización de criterios de medición para la elaboración de estados contables? Nosotros tenemos una norma contable profesional, que es la RT 16, que nos da un marco conceptual de la contabilidad, y dentro de ese marco conceptual establece cuál es el modelo contable que vamos a seguir. En esa determinación del modelo contable que vamos a seguir, cuando se llega a la definición del criterio de medición a utilizar, la RT 16 lo que hace es una enumeración de distintos criterios de medición. Y nos encontramos que en esa enumeración de distintos criterios de medición aparecen tanto valores de costo como valores corrientes. Nosotros, cuando nos referíamos en modelos contables a los valores de costo, decíamos que eran valores del pasado, porque eran los valores por los cuales se habían incorporado los bienes al patrimonio, independientemente de que esa incorporación hubiera sido hace 3 meses, 6 meses, 1 año o 10 años. Siempre manteníamos ese valor para la registración de ese bien. Y ahora, cuando llega el momento de hacer la medición al cierre del ejercicio, le asignamos ese mismo valor a esos bienes. Eso implica la utilización del criterio de medición al cierre que la RT 16 enumera como valor de costo histórico. Nosotros hemos desarrollado la determinación del valor de incorporación al patrimonio por el costo de adquisición en la parte anterior de la materia, cuando vimos todos los valores de incorporación. Así que no me voy a detener en desarrollar cómo se obtiene este valor, cómo se fija este valor y cómo se utiliza. Lo que sí, les voy a hacer una aclaración con respecto a esto de la utilización del criterio de medición al costo para medir un bien al cierre de un ejercicio, que nosotros estamos diciendo aquí que es un valor del pasado. El hecho de que hoy en día estemos haciendo ajuste por inflación nos puede llevar a pensar que al reexpresar esa partida en moneda de cierre, estamos cambiando esa evaluación. Pues no es así. Nosotros, cuando estamos reexpresando esa partida, lo que estamos haciendo es cambiando la unidad de medida. Estamos pasando de la moneda, de la fecha en la cual incorporamos el bien al patrimonio, a expresar ese bien en la moneda de cierre que estamos utilizando para confeccionar el estado contable. O sea, lo que estamos cambiando es la unidad de medida. En lugar de trabajar con la unidad de medida histórica, estamos trabajando con la unidad de medida histórica reexpresada en moneda de cierre. Pero el criterio de medición sigue siendo el mismo. Seguimos midiendo ese bien por el valor de costo. En lugar de usar el valor de costo original en la moneda en la cual se registró, usamos el valor de costo original expresado en la moneda de cierre. Hecha esta aclaración, paso a analizar los distintos valores corrientes que podemos utilizar para la medición al cierre de un ejercicio. Esos distintos valores corrientes que podemos utilizar para medir distintos rubros, distintas cuentas de nuestro patrimonio, nosotros, cuando se trata de operaciones de intercambio, generalmente decimos que hay valores corrientes que son de entrada y valores corrientes que son de salida. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, llamamos valores corrientes de entrada a los valores de reposición, porque en una operación de compra-venta, si yo compro mercadería, el valor de reposición, lo que a mí me costaría volver a adquirir el bien hoy,
es el valor por el cual incorporo el bien a mi patrimonio. Y el valor neto de realización es el valor que yo obtengo cuando realizo, cuando vendo el bien. Por eso decimos que el valor neto de realización es un valor de salida. En el caso de bienes, está clara la diferenciación entre por qué a uno lo consideramos un valor de entrada y a otro lo consideramos un valor de salida. En este caso, lo que está en el medio, entre la entrada y la salida, es la ganancia bruta, es la utilidad bruta que obtiene una empresa. Y eso lo vamos a utilizar como un argumento más de razonamiento de los distintos criterios de medición más adelante cuando vayamos a ver la aplicación práctica de estos conceptos. También decimos que es un valor de salida el valor actual de flujos futuros proyectados de fondos. Esos flujos futuros proyectados de fondos son un valor de salida porque es lo que yo obtendría por realizar hoy un crédito o una deuda, por ejemplo, cuando estoy haciendo la medición al cierre del ejercicio. Estos conceptos que tienen que ver con la utilización de valores corrientes, nosotros los vamos a estar utilizando indistintamente dependiendo fundamentalmente de la cuenta, del rubro, del bien que estemos midiendo. Cuando nosotros hablamos de valores de reposición, en general decimos que esos valores de reposición están orientados al costo de adquisición de bienes. Entonces nosotros decimos, estamos incorporando un nuevo bien tenemos un bien en nuestro patrimonio, tenemos que determinar un valor de incorporación de ese bien al momento en que estamos haciendo la medición, a eso lo llamamos valor de reposición. En realidad, nosotros aquí lo presentamos como un valor de recompra, porque sería lo que a mí me costaría volver a comprar el bien. Pero no es el único valor de reposición con el que trabajamos a valores corrientes. Porque si nuestra actividad, en lugar de ser una actividad solo de comercialización, es además una actividad de producción, nosotros ya sabemos que la determinación de los bienes producidos se hace a partir de la determinación de un costeo completo o un costeo por absorción. Entonces también vamos a tener un valor corriente, un valor de reposición, cuando tengamos que estimar lo que nos costaría volver a fabricar el bien que tenemos en nuestro stock como producto terminado y que ahí lo tenemos destinado a la venta. Entonces, cuando hablamos de valores corrientes, de entrada, valores de reposición, este concepto lo vamos a utilizar tanto para la compra de mercaderías y o materias primas, como para la medición de los productos terminados en una actividad industrial. Llega el cierre del ejercicio, tenemos que hacer la medición de nuestro rubro de bienes de cambio. ¿Y cómo hacemos para obtener esos valores de recompra? Bueno, una forma de obtener esos valores de recompra es a partir de las listas de precios que suelen enviar nuestros proveedores habituales cada vez que se modifica un precio de los bienes que ellos nos proveen. Esas listas de precios deberían estar en nuestro poder en fecha cercana al cierre del ejercicio. Si no es así, deberíamos solicitárselas a nuestros proveedores como para tener esas listas de precios lo más actualizadas posibles a la fecha en la cual estamos haciendo la medición. También podemos obtener estos valores de recompra a partir de órdenes de compra que haya emitido la empresa en firme con respecto a determinado tipo de productos o bienes. Esto nos da la certeza de cuál es el precio por el cual vamos a estar incorporando esos bienes a nuestro patrimonio. Y también podemos obtener valores de recompra a partir de la cotización que pidamos a distintos proveedores para la compra de un bien. Estas serían las formas en las que yo estaría obteniendo esos valores de recompra. Ahora hay que tener algún tipo de precisiones con respecto a la determinación de ese valor de recompra para evitar que tengamos una correcta evaluación de los bienes, una incorrecta evaluación de los bienes. Para que la evaluación sea la mejor evaluación posible y que esté más cercana a la realidad, tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos que hacen a nuestra realidad como empresa. Por eso,
nosotros cuando hacemos la incorporación, cuando hacemos la determinación del valor al cierre, en ambos casos trabajamos con valores de contado. O sea, cuando yo determino un valor corriente de medición a través de un valor de reposición, no tomo cualquier precio, no tomo cualquier valor de una cotización o de una lista de precios. Tomo el valor de contado de la misma manera que hice cuando registré el valor de incorporación al patrimonio. Y además de tomar el valor de contado, tengo que tener en cuenta que esas listas de precios o esas cotizaciones reflejen la habitualidad de la forma en que yo compro, porque no es lo mismo comprar una unidad que comprar por volumen. Muchas veces en las empresas uno tiene una relación con sus proveedores a lo largo de los años y logra tener precios diferenciados con respecto a otras ventas que hace ese mismo proveedor. ¿Por qué? Por el volumen de compra, por la trayectoria, por la forma de cumplimiento de los pagos. Entonces, cuando yo hago una medición de un valor corriente y voy a determinar el valor de adquisición, el valor de recompra de los bienes que tengo en mi stock, la medición la tengo que hacer en función de considerar todas esas variables, los valores de contado y las condiciones habituales en las que yo compro y a qué valores o a qué descuentos accedo cuando yo hago las compras, ya sea por volumen, por cumplimiento, por trayectoria. Y esto lo tengo que complementar con todos los costos internos y externos que pueda tener yo para adquirir el bien. Si cuando hice la determinación del valor de incorporación al patrimonio, dije que también formaban parte del costo de adquisición los costos directos o indirectos, o los costos internos o externos, depende cómo los clasifique, cuando voy a determinar un valor corriente de reposición, tengo que tomar las mismas consideraciones. Entonces, mi valor de reposición, de recompra, va a estar dado por el valor de contado en las condiciones que yo habitualmente opero, más todos los costos internos y externos necesarios para tener el bien en condiciones de ser usado o vendido. O sea, voy a utilizar las mismas pautas que utilicé para la determinación del valor de incorporación al patrimonio. Cuando voy a trabajar con los valores de refabricación, me voy a tener que referir a lo que es la determinación del costo de un producto terminado como valor de incorporación al patrimonio. Recuerdan ustedes que ahí decíamos que el valor de fabricación de un producto terminado estaba dado por el costo de las materias primas que me genera la compra, la fabricación de ese bien, más todos los costos de conversión. Bueno, si yo tengo una empresa industrial y tengo que medir cuál es el valor corriente de un producto terminado, lo que tendré que hacer es medir las materias primas utilizadas en ese producto terminado a valor de reposición a la fecha de cierre, más los costos de la mano de obra en función de los valores de costo de la mano de obra a la fecha de cierre, más la apropiación que tienen los gastos de fabricación también tomados a la fecha de cierre de ejercicio. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer para determinar el valor de refabricación al cierre del ejercicio? Voy a tomar las mismas pautas que tomé para determinar el valor de incorporación al patrimonio, solo que lo voy a estar expresando en el valor de reposición de la mercadería, de la materia prima al cierre del ejercicio, más los valores de los costos de conversión tomados por el importe que tienen al momento en que estoy confeccionando mis estados contables. Bien, analicemos ahora lo que son los valores corrientes de salida. El que más hemos estado utilizando nosotros hasta ahora ha sido el valor neto de realización. Ese valor neto de realización lo hemos estado definiendo como el precio de venta menos los gastos directos de venta. Además de este valor neto de realización que hemos estado definiendo de esta manera, tenemos lo que llamamos un valor de uso o un valor actual.
El valor actual de flujos futuros de fondos nosotros los utilizamos para las mediciones de varios rubros. Por ejemplo, si yo tengo un crédito y quiero saber cuál es el valor actual de ese crédito, porque yo lo voy a estar realizando en forma anticipada, lo que hago es determinar el valor actual de ese crédito. ¿Cómo? Descontando, utilizando una tasa representativa de mercado y efectuando un descuento de lo que sería el valor del crédito al momento del vencimiento y llevarlo a la fecha de hoy. Ese es uno de los valores de uso de salida. En este caso sería la realización del crédito. Otro valor de uso de salida está dado, por ejemplo, cuando yo trato de hacer una medición en función de la utilización de un bien. Esto lo dejo porque tengo la diapositiva más adelante. Entonces, pasamos a mostrarles cómo estamos hablando de la determinación de un valor neto de realización y cuáles son las pautas que también a veces hay que tener en cuenta para la determinación de un valor neto de realización. Como ustedes ven acá, el precio de venta que nosotros debemos considerar para obtener ese valor neto de realización no es cualquier precio de venta, porque si nosotros cuando hacemos la venta en ese precio incorporamos componentes financieros, no sería un precio representativo. Nosotros debemos tomar el precio de venta de contado. Y a ese precio de venta de contado, hacerle jugar, restarle lo que son los gastos directos de venta. Son gastos directos de venta en una empresa, el pago de una comisión al vendedor, el pago de un impuesto como el impuesto a los ingresos brutos. O sea, mi valor neto de realización va a estar dado por lo que yo obtendría de contado con la realización del bien. Siempre que trabajamos con valores netos de realización, podemos estar refiriéndonos también a valores netos de realización que no solo provienen de la venta de bienes propios, sino que también provienen de bienes que tengan algún mercado transparente donde coticen. Ustedes se van a encontrar con que los textos plantean que estos valores netos de realización siempre tienen que estar, cuando se trata de bienes con cotización, tienen que estar libres de fluctuaciones temporarias, porque a veces cuando nosotros estamos en un mercado donde hay bienes que se cotizan diariamente, esos bienes que cotizan diariamente pueden tener fluctuaciones significativas. Por X motivo, en una fecha dada, y si esa fecha coincide con el cierre de nuestro estado contable, podemos llegar a estar generando valores que están alterados en la medición artificialmente por esas fluctuaciones transitorias. Además, cuando hablamos de valores netos de realización, tenemos que tener presente que esos mercados tienen que tener algunas condiciones, o sea, nosotros tenemos que tener un precio seguro y tenemos que tener mercados que nos permitan absorber las cantidades de bienes que nosotros podemos vender, porque si el mercado no puede absorber los bienes que yo estoy en condiciones de vender, seguramente va a estar alterando el precio y por ende esa cotización que yo estoy tomando no va a ser representativa de lo que yo obtendría por la realización de esos bienes. En general ustedes están viendo que todos los valores corrientes tienen una serie de condiciones, una serie de circunstancias que hay que analizar para que la medición sea lo más correcta posible. No es esta una medición matemática que se traslada linealmente. Como ustedes están viendo, estamos tratando con distintos tipos de circunstancias. Y esas circunstancias son las que nos van a garantizar que la medición que estemos haciendo sea lo más representativa posible de la riqueza actual del ente. Antes yo les había dejado el tema de los valores de uso, porque en general, cuando nosotros trabajamos con valores actuales de flujos de fondos proyectados, lo referenciamos a créditos y a deudas, activos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pero también solemos utilizar el concepto de valor de uso para
analizar cuál es el valor que nosotros le podemos dar a un bien que no está destinado a ser vendido, sino que está destinado a ser usado. Generalmente, rubro bienes de uso. Una forma que nos plantean las normas contables como para estimar un valor de uso de un bien puede estar dada porque calculemos el valor actual del flujo de fondos que la utilización de ese bien nos va a generar, más lo que podríamos obtener una vez que dejamos de utilizar ese bien por su venta, digamos. Aquí dice por su disposición final. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que como yo tengo bienes en mi patrimonio que están destinados a ser vendidos y bienes que están destinados a ser usados, yo de los bienes que están destinados a ser usados tengo un valor de incorporación y tengo conceptualmente un valor de uso. ¿Qué pasa? Ese valor de uso es difícil de cuantificar. Entonces, una forma de cuantificar ese valor de uso es esta: calcular el valor actual del flujo de fondos esperado que se van a dar por los ingresos que yo puedo obtener por la utilización del bien, menos los egresos, menos los gastos, menos los costos que la utilización de ese bien me puede generar a lo largo del tiempo, lo cual me va a estar dando un ingreso neto, y ese ingreso neto llevado a valor actual, más lo que podría obtener por la venta de ese bien una vez que lo termino de utilizar, me estaría dando una pauta de cuál sería el valor de uso. Para que ustedes tengan un ejemplo práctico. Si yo tengo un auto que lo dedico, que lo utilizo para pasear los fines de semana, ese auto para mí tiene un valor de uso recreativo, tiene un valor de uso de comodidad, pero si mi actividad principal es otra, no me va a tener que ver con una actividad económica que yo desarrolle. En cambio, si yo tengo ese mismo auto, ese mismo modelo de auto, en las mismas condiciones, y lo utilizo para una actividad específica, como por ejemplo podría ser una remisería o un taxi, ese auto para mí va a tener un valor de uso distinto que el que va a tener si fuera un bien que utilizo para el esparcimiento. Entonces, si yo quiero calcular cuál es ese valor de uso, lo que puedo hacer es estimar cuáles son los ingresos netos probables futuros que podría obtener por la utilización de ese rodado, de ese auto como taxi, durante una vida útil estimada, cuál sería el valor que podría obtener por la realización de ese bien al final de la utilización, porque ese bien puede que a mí no me sirva más como taxi, como remis, pero que tenga aún un valor de venta. Y todo eso, llevado a valor actual, me permitiría determinar cuál sería el valor de uso del bien. Esa es una forma que yo tengo para calcular el valor de uso del bien. Este criterio de valor de uso del bien, como ustedes se imaginarán, no es fácil de calcular, no es fácil de estimar, menos aún en industrias o en actividades productivas donde la generación de ingresos la dan un conjunto de bienes de uso. Yo les acabo de poner un ejemplo sencillo que se da con la utilización de un único bien de uso que sería un auto. Esto obviamente se complejiza mucho más cuando estamos hablando de bienes que tienen un conjunto, empresas que tienen un conjunto de bienes para generar un producto terminado y disponer del mismo. El otro valor corriente que nos queda por desarrollar tiene que ver con el valor razonable. Aquí nosotros definimos al valor razonable siguiendo los lineamientos de lo que era la norma internacional, y decimos que el valor razonable de un activo estaría dado por el valor que se obtendría por el intercambio, o sea, sería por la venta de ese activo, entre partes interesadas, digamos un comprador o un vendedor,
que están debidamente informadas del valor del bien, que realizan una transacción, una operación de compra-venta al contado, y que esa operación se realiza en condiciones de independencia mutua. ¿Qué quiere decir esto de que se realiza en condiciones de independencia mutua? Bueno, porque está refiriéndose a dos empresas que no tienen vinculación, no tienen relación entre ellas. No hay independencia mutua, no hay independencia entre dos empresas cuando una controla a la otra, cuando una tiene influencia significativa en la otra. Esto que se mencionó en la última clase con respecto a sociedades sobre las que se ejerce control conjunto o influencia significativa, puede darse en la realidad. Y entonces, si quienes están haciendo esta operación de intercambio es una sociedad que controla a otra en forma directa o en forma conjunta, o tiene independencia o tiene influencia significativa, decimos que ese valor por el cual se está midiendo el activo deja de ser un valor a utilizar porque no cumple esa condición de poder realizarse en forma independiente entre dos empresas. ¿Cuál sería un ejemplo de la utilización del valor razonable? Bueno, un ejemplo de la utilización del valor razonable está dado cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra contabilidad, en nuestras normas contables, la posibilidad de medir un bien a partir de una tasación que nos haga un experto en la materia y que nos permita establecer cuál es el valor que va a tener ese bien en caso de que sea vendido. Cuando ustedes lleguen a la parte de la medición de bienes de uso, se van a encontrar con que la normativa nos da la opción de medir los bienes de uso, tanto por su valor de costo histórico, como por su valor corriente. ¿Cuál es el valor corriente que utiliza? El valor razonable. Y dice, miren, si ustedes tienen un inmueble y quieren medirlo por lo que es el valor que tiene hoy en día ese inmueble, lo que pueden hacer es recurrir a la tasación que hace un experto, que sería en este caso una inmobiliaria, un martillero, que nos puede dar la idea de cuál es el valor de mercado que tiene hoy en día este inmueble. Ese valor va a estar cumpliendo con los requisitos que decíamos anteriormente, en la medida, los repasamos, en la medida en que ese valor sea un valor conocido, porque hay cotizaciones, porque cuando ustedes van a comprar un inmueble se van a encontrar con cuál es el valor que se le asigna a ese inmueble, porque esa transacción se hace generalmente de contado, no se tienen en cuenta si hay operaciones de financiación, y se realizan en forma independiente, o sea que nadie le impone a otro cuál es la pauta que tiene que establecer para la adquisición sí o sí de esa propiedad. Entonces, ahí estaríamos utilizando un valor razonable. Este valor razonable que nosotros vamos a establecer debería ser un valor que ya contemple los costos que nos pueda generar esa realización. Supongamos que si estoy vendiendo un inmueble y lo estoy haciendo a través de una inmobiliaria y esa inmobiliaria me cobra una comisión, yo debería medir mi activo, mi inmueble, no por el valor de cotización, no por el valor por el cual se está ofreciendo como precio de venta, sino que le debería de traer a ese importe el costo de lo que me va a cobrar la inmobiliaria. En caso de que se trate de un bien que debe ser trasladado, también debería considerar el importe de ese traslado si está a mi cargo. Por ejemplo, si estoy vendiendo una planta industrial, una maquinaria muy importante, una línea de producción, y me comprometo a entregar esa línea de producción en otra localidad, el costo de ese traslado también debería ser deducido del precio que yo voy a estar utilizando para efectuar la medición al cierre. Bien, aquí se reitera el tema de
la independencia en función de lo que establece la RT21 para empresas donde hay control conjunto o influencia significativa. Bien, estos han sido los conceptos que nosotros vamos a utilizar, los criterios que nosotros vamos a utilizar para la medición de bienes al cierre de un ejercicio, y que en todos los casos la medición que yo le asigne al bien siempre va a estar sujeta a que no supere un límite. ¿Cuál es el límite que no tienen que superar las mediciones que yo le otorgo a un bien? El valor recuperable. Este valor recuperable, ¿para qué se establece? Se establece fundamentalmente para que nosotros no dejemos ningún bien que estamos midiendo sobrevaluado por un valor mayor del que realmente tiene. Porque si nosotros dejamos un bien sobrevaluado, vamos a estar alterando el patrimonio de la empresa y vamos a estar alterando seguramente los resultados. No siempre, pero en general, un error en la medición del bien nos va a traer aparejados también como contrapartida un error en la determinación del resultado y o en el patrimonio, depende del bien que se trate. Para no caer en ese error, siempre que hacemos una medición contable tenemos que ver que no supere el valor recuperable del activo. Este concepto, que ustedes lo van a encontrar en la RT17, valor recuperable del activo, está definido como el mayor valor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica o valor de uso. ¿Qué nos dice la RT17? Que ningún activo o grupo homogéneo de activos, porque la comparación la puedo hacer de distinta manera, puede estar, aquí dice presentarse, puede estar medido por un importe mayor al que surge de considerar el valor neto de realización y el valor de uso. La norma habla de que este valor recuperable está dado por el mayor de ambos conceptos. Gran parte de la profesión, gran parte de la doctrina, considera que en realidad lo que se debería hacer es aplicar un criterio de valor recuperable que considere el bien en función del destino que tiene ese bien. Entonces, si yo el bien lo tengo destinado a la venta, lo más probable es que el valor límite del valor recuperable estaría dado por el valor neto de realización. Y si yo el bien lo tengo destinado al uso, lo más probable o lo mejor sería que el límite de la medición estuviera dado por el valor de utilización económica o el valor de uso del bien, como lo mencionamos anteriormente. Esta idea es la que cuenta con más adeptos en la doctrina contable. Nos parece que la norma, al establecer el mayor de ambos, nos puede llevar a una situación que no es la mejor para establecer ese límite en la medición. Por eso es que lo mencionamos. Si bien la norma habla de que el valor recuperable del activo es el mayor entre estos dos conceptos, nos parece que lo más apropiado es utilizar para los bienes que están destinados a la venta el valor neto de realización y los bienes que están destinados al uso el valor de utilización económica o valor de uso, como lo hemos estado tratando hasta ahora. Bien, hasta aquí hemos desarrollado los distintos criterios de medición con los que vamos a afrontar la medición de los distintos rubros de los estados contables. Vamos a comenzar a ver ahora cómo se aplican estas ideas a distintos rubros. Comenzamos con el rubro créditos. Bueno, hasta acá hacemos la primera parte, ¿sí? Correcto. Está bien, ahora salimos y entramos ya en la segunda parte.
No sé si vos querés hacer alguna aclaración más, Mario, quedan creo que 3, 4 minutos. Bueno, no, si tienen alguna pregunta a los chicos para ir evacuando. Bueno, evidentemente no hay nada. Ahora bastante claro. Ah, claro, bueno, mejor así. Si no hay preguntas, entonces salimos y volvemos a... Sí, Karen, el video ya está subido en la clase anterior, ¿sí? En la clase anterior, que es la clase de teoría. Bueno, salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Ok. Bueno, vamos con la segunda parte entonces, Mario. Dale, vamos. Vamos, chicos. Y vamos a ver que dentro del rubro créditos nos encontramos con que hay cuentas a cobrar en moneda. Esto ustedes van a ver que está bastante relacionado con lo que vieron en la determinación del valor de incorporación al patrimonio. Llega el cierre del ejercicio, ustedes se encuentran con que tienen una serie de cuentas a cobrar. Aquí nosotros decimos que incluye inversiones similares porque hay una inversión que se trata contablemente igual que lo que fuera una cuenta a cobrar. Cuentas a cobrar son deudores por venta, cuentas a cobrar son documentos a cobrar, cuentas a cobrar son cheques de pago diferido a cobrar. Llega el cierre del ejercicio, nosotros nos encontramos con esa cartera y tenemos que hacer la medición contable. Entonces, ¿qué nos dicen las normas contables? Bueno, usted tiene dos opciones. Si esos créditos usted tiene la intención y la factibilidad de negociarlos en forma anticipada, ¿qué quiere decir esto? Hay empresas que por un tema de financiamiento no esperan a que llegue el vencimiento del crédito, el vencimiento del documento, el vencimiento del cheque de pago diferido, y van a una institución financiera y hacen una operación que se denomina descuento del crédito, descuento del cheque, descuento del documento. En esa operación, la entidad financiera les entrega en forma anticipada al vencimiento el efectivo, acreditándoselo en cuenta, y la entidad financiera se queda con el instrumento para cobrarlo a la fecha de vencimiento. Obviamente, esta operación de descuento comercial tiene un costo. La entidad financiera gana cobrándonos un interés por facilitarnos el dinero en forma anticipada. La empresa asume un costo, que es el pago de ese interés, por contar con fondos antes de la fecha de vencimiento. Entonces, la norma contable, ¿qué nos dice? Bueno, si usted tiene la intención, porque la empresa decide hacer esas operaciones de descuento, puede ser una decisión ocasional, como puede ser una política de financiación, y tiene la factibilidad de negociarlo, o sea, tiene la posibilidad de ir a un banco y que ese banco le haga la operación de descuento, porque a veces yo tengo la intención de realizar el crédito en forma anticipada, pero no tengo quien me haga ese descuento comercial. Entonces, si yo tengo la intención y tengo la posibilidad de hacerlo, la factibilidad de negociarlo, esos créditos los tengo que medir al cierre del ejercicio por lo que yo obtendría si los estaría realizando en esa fecha. Lo que yo obtendría si los estoy realizando en esa fecha, decimos que es un valor de realización, un valor neto de realización.
que no tiene que ver con el precio de venta menos los gastos directos de venta, tiene que ver con el valor descontado, con el valor actual que yo obtendría por hacer este descuento. ¿Cómo lo calcularía? Bueno, tomaría el valor nominal del crédito, que es el valor al final cuando vence, y le aplicaría una tasa de descuento más los gastos que me pudiera estar cobrando la entidad financiera para obtener lo que sería el valor actual, el valor descontado, el valor neto de realización, por el cual dejaría medido ese crédito al cierre del ejercicio. ¿Qué tasa de interés se utilizaría? Bueno, la tasa de interés a la que yo puedo acceder en el mercado habitualmente. Si yo esta operación digo que la hago habitualmente y que tengo la factibilidad de negociarlo, es porque hay un mercado al cual recurro, tengo una entidad financiera que me da esa posibilidad de efectuar el descuento y obviamente me va a facilitar cuál es la tasa vigente al momento en que yo estoy haciendo la medición. Esa sería la medición que yo tendría que darle a este tipo de crédito. Por el contrario, si yo a estos créditos, los mismos, cuentas a cobrar, documentos a cobrar, cheques de pago diferido, no tengo ni la intención ni la factibilidad de descontarlos en forma anticipada, la medición que le voy a dar a estos créditos al cierre del ejercicio va a estar dada por la medición original del activo. ¿Qué es la medición original del activo? Es el valor de incorporación al patrimonio que ustedes utilizaron en la parte anterior de la materia para la registración de créditos. Entonces, partiendo de la idea de que ustedes incorporaron el crédito al patrimonio, siguiendo las pautas dadas en valor de incorporación al patrimonio de créditos y deudas, es que la norma dice, usted toma esa medición original del activo. ¿Cuál fue esa medición original del activo? El valor de contado del bien entregado, el valor de contado del bien que ustedes vendieron. Y la diferencia entre ese valor de contado y el valor de la factura, que nosotros dijimos que era un componente financiero que íbamos a tener que devengar, pues bien, llega el cierre del ejercicio y la norma nos dice, a ese valor original que ustedes incorporaron al patrimonio, cuando llega el cierre del ejercicio, le tienen que efectuar el devengamiento de la tasa, el devengamiento del tiempo transcurrido desde que se incorporaron el crédito al cierre utilizando la tasa de la operación. Esa tasa de la operación la denomina tasa interna de retorno, TIR. Aquí nos vamos a encontrar con que las normas contables comienzan a introducir conceptos financieros que seguramente ustedes no han visto hasta ahora y que tienen que ver con ideas que van a ver, conceptos que van a ver en materias sobre el final de la carrera, como administración financiera, como matemática financiera, donde les van a explicar cómo determinar y cómo calcular algunos de estos conceptos. Aquí introducimos un concepto que se llama TIR, tasa interna de retorno, que es la tasa que está contenida en la operación. ¿Por qué decimos que la tasa interna de retorno es la tasa que está contenida en la operación? Porque no siempre nosotros incorporamos al patrimonio bienes donde tenemos una tasa explicitada que se indica cuál es. Muchas veces esa tasa no está especificada y está alterada, y además está alterada la tasa que se especifica por, en este caso, por ejemplo, cobros parciales. Entonces, para determinar cuál es la tasa que está vigente en una operación de financiación, muchas veces tenemos que recurrir a hacer un flujo de fondos, estimar en ese flujo de fondos las eventuales cobranzas y en función de eso llegar a calcular cuál es el valor, cuál es el porcentaje de tasa de interés que está incluida en esa operación. A esa
tasa que está incluida en esa operación la llamamos tasa interna de retorno. Esto se utiliza tanto en operaciones crediticias como en operaciones de financiación, como en inversiones. La tasa interna de retorno es un concepto que nos sirve para calcular cuál es el interés que está incluido en una operación cuando los valores de contado y las distintas cancelaciones que tiene ese crédito o esa inversión difieren de lo que son los valores nominales o los valores pactados con la emisión de ese crédito o de ese título de deuda. Entonces, la norma contable recoge ese concepto financiero y dice, bueno, mire, la diferencia entre el precio de contado por el cual usted registró originalmente el activo y el precio final que usted va a recibir por los distintos cobros que haga, es un interés. Ese interés lo cuantificamos a través de la TIR y hacemos el devengamiento a la fecha de cierre utilizando esa tasa interna de retorno. Además de trabajar con esta tasa interna de retorno, aquí se nos agrega otro concepto, que es que ese devengamiento, cuando ustedes lean la norma se van a encontrar con esta palabrita, que debe hacerse en forma exponencial. ¿A qué apunta la norma con ese devengamiento exponencial? Bueno, nosotros habitualmente cuando trabajamos con intereses, trabajamos con la fórmula tradicional de interés, que es interés igual a capital por razón por tiempo sobre 100 sobre unidad de tiempo. Ese interés es un interés que se denomina lineal porque todos los periodos el importe del interés es el mismo. O sea, ese interés se reparte en el tiempo en forma igual a todos los días. Por eso decimos que es un interés lineal. En cambio, cuando yo trabajo con una tasa de interés exponencial, lo que estoy haciendo es trabajando con una tasa de interés que todos los días no es lo mismo, no es la misma, sino que va variando. Y esa tasa de interés exponencial puede variar en forma ascendente o en forma descendente. Aquí lo que la norma contable busca es que el devengamiento de los intereses no sea todos los días lo mismo, sino que al principio de la operación ese devengamiento de interés sea menor que lo que sería el interés lineal y vaya aumentando paulatinamente hasta ser levemente superior sobre el final de la operación. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, ir devengando los intereses no en forma proporcional a cada día, sino hacerlo en forma, si se quiere, más conservadora, y al principio devengar menor cantidad de intereses y mayor cantidad de intereses al final cuando, en teoría, yo me estoy acercando al cobro y voy teniendo mayor certeza del cobro de ese crédito. Pues bien, entonces, aclaradas estos dos conceptos que ustedes se van a encontrar cuando vean la medición de las cuentas a cobrar que se mantienen hasta el vencimiento en la normativa contable, resumo. Si yo tengo un crédito que voy a mantener hasta la fecha de vencimiento, lo voy a medir a partir de cómo lo incorporé al patrimonio. Al cierre del ejercicio le voy a devengar los intereses desde la fecha en que se incorporó al patrimonio hasta la fecha de cierre de ejercicio, y también deberé considerar si hay algún cobro, si yo tengo un crédito que lo voy a estar cobrando en 2, 3, 4 partes, ver que ese cobro se haya registrado y haya disminuido el valor que yo tenía registrado originalmente del crédito. Bueno, como ustedes ven, la medición al cierre de las cuentas a cobrar que se mantienen hasta la fecha de vencimiento, tiene algunas particularidades. Esas particularidades muchas veces tienen que ver más con los conceptos que están incluidos en la definición que con la aplicación en sí. De la misma manera que se establece la medición para los créditos a cobrar, de cuentas a cobrar y similares, la norma contable habla de
el resto de los créditos en moneda y hace también una clasificación similar a la que vimos recién, si existe la intención y factibilidad de negociarlos en forma anticipada o se mantienen hasta la fecha de vencimiento. Si bien ustedes se van a encontrar con que cambia la terminología con la cual se exponen las pautas a seguir, en esencia, la forma de medir los otros créditos en moneda es similar a los créditos de las cuentas a cobrar. Si existe la intención y factibilidad de negociarlos por el valor neto de realización, o sea, valor nominal menos una tasa de descuento para obtener un valor actual o un valor descontado, y si los voy a mantener en mi poder hasta la fecha de vencimiento, bueno, como acá no tengo tal vez un valor de incorporación al patrimonio, entonces hablamos de la mejor medición contable que se pueda hacer en función de la suma a cobrar. Y entonces, la mejor medición contable que se puede hacer de la suma a cobrar podría ser tomar un valor descontado, como en el caso anterior, y decir, bien, ¿cuánto es el valor de mi crédito a la fecha de vencimiento? Lo llevo a valor de hoy, descontando, utilizando una tasa de mercado, y entonces determino el valor de medición al cierre por menos tiempo que el que había determinado si hice esa medición cuando incorporé ese otro crédito a mi patrimonio. Por último, para terminar de ver los créditos, existen créditos donde yo tengo el derecho a recibir no solamente no monedas, sino bienes o servicios. Estos que se denominan créditos en especie, que yo voy a estar recibiendo un bien o voy a estar recibiendo un servicio, se van a estar midiendo al cierre del ejercicio en función del criterio de medición que ese bien o ese servicio puedan efectuarse. O sea, si yo, por ejemplo, voy a recibir mercaderías, ese crédito lo voy a estar midiendo por el valor de reposición o por el valor neto de realización, dependiendo del tipo de mercadería que reciba. Y entonces, aquí la medición va a estar dada por el valor de reposición o valor neto de realización al momento en que estoy haciendo la medición, al cierre del ejercicio. O sea, en línea con lo que dijimos que era el valor de incorporación al patrimonio de estos créditos de estos créditos en especie que consiste en recibir bienes o servicios. Bien, pasamos ahora a los criterios de medición que utilizamos para los bienes de cambio. Dentro de los bienes de cambio nosotros nos encontramos con que podemos tener bienes de cambio que sean bienes fungibles, que tengan un mercado transparente, que puedan ser comercializados, o sea, que puedan ser vendidos sin un esfuerzo significativo por parte nuestra, y que tengan un mercado activo al cual puedo acceder en precio y cantidad. En este caso, las normas contables nos dicen que estos bienes de cambio, yo los voy a estar midiendo al cierre del ejercicio por su valor neto de realización. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Bueno, en general nosotros hacemos referencia a todo lo que son bienes de cambio que tienen un origen en bienes que cotizan en un mercado transparente. Fundamentalmente cereales, fundamentalmente ganado que cotiza en el mercado de Liniers todos los días, las bolsas de cereales de nuestro país, donde los distintos cereales tienen un precio de cotización. Podríamos considerar también bienes de origen de explotaciones petroleras, como el petróleo. Podríamos hablar de bienes como, por ejemplo, el oro o los metales preciosos. Entonces, si yo soy una empresa que tengo dentro de mi rubro de bienes de cambio, alguno de estos bienes, su medición al cierre del ejercicio va a estar dada por el valor neto de realización, o sea, lo que yo obtendría
por realizar el bien. ¿Por qué utilizo este criterio de valor neto de realización? Porque aquí la utilización del valor neto de realización está dada por mi decisión de venderlo. Acá yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para venderlo. Solamente tengo que decidir venderlo y lo voy a realizar por el valor que tiene esos bienes en el mercado en ese momento. Con lo cual tengo el precio conocido y el precio asegurado al cual se va a hacer la venta. Este ejemplo implica que cuando yo hago la medición de estos bienes a valor neto de realización, ya estoy considerando la utilidad que tengo cuando vendo el bien. ¿Por qué? Porque aquí ya no mido por el costo de adquisición o el costo de producción, no mido por el valor de reposición, mido por lo que obtendría por venderlo. ¿Y por qué hago esa medición? Porque no tengo esfuerzo de venta, no tengo dudas de que lo voy a poder realizar en el momento en que yo desee. Eso es lo que me lleva a medir este bien por el valor neto de realización. O sea, aquí yo la ganancia ya la tengo asegurada por la cotización del bien. Entonces, la medición la voy a estar haciendo por su valor neto de realización. Esta idea de que algunos bienes de cambio yo los puedo estar midiendo por lo que voy a obtener cuando los realice, también se da en otro caso, que es cuando se ha recibido un anticipo que fija precio y está asegurada la venta y la ganancia de la operación. ¿Qué pasa? Yo me puedo encontrar con que tengo dentro de mi rubro de bienes de cambio, bienes que los tengo medidos por su valor de incorporación, que los podría medir al cierre del ejercicio al valor de reposición, pero que son bienes que yo ya los vendí, yo ya tengo pactada la venta. Todavía no la tengo perfeccionada desde el punto de vista legal porque no la entregué el bien, todavía el bien lo tengo en mi poder. Pero esa venta ya está asegurada, ya sea o porque la cobré o cobré gran parte, y por ende, porque ya está aceptado el precio de venta. Entonces, lo que las normas contables dicen, mire, si se dan esos casos, no tiene sentido que usted mantenga la medición del bien por el valor al cual lo incorporó, o mantenga la medición del bien por el valor de reposición que usted deberá pagar cuando reponga el bien. Usted, en este caso, ya tiene la posibilidad de medir este bien por el valor neto de realización, por lo que usted va a obtener o ya obtuvo por la venta del bien, independientemente de que haya entregado ese bien o no. ¿Por qué? Hay muchas actividades que tienen esta pauta de decir, se fija el precio, se cobra una gran parte del precio y hay un tiempo de demora en la entrega del bien. Yo el bien lo tengo en mi poder, no lo entregué, no está perfeccionada la venta desde el punto de vista legal, pero puedo decir que ese bien ya ha sido vendido, entre comillas. ¿Cuándo se da esto? Muchas veces ustedes van a una concesionaria a comprar un auto 0 kilómetro y entre que concertan la operación, hacen los pagos de la operación y la concesionaria les entrega el auto, pasa un periodo de tiempo, que puede ser una semana, 2 o un mes, dependiendo de los trámites que hay que hacer para que ese auto esté patentado, esté registrado y ustedes puedan circular libremente con ese auto. Entonces, si a esa concesionaria le llega el cierre del balance, el cierre de los estados contables, y dentro de su stock de automóviles hay una cantidad de automóviles que ya han sido vendidos, pero que todavía no han sido entregados porque no se terminó de realizar toda esta tramitación de registración, lo que la norma contable dice, miren, esos autos, no espere, no difiera el reconocimiento de la venta y de la ganancia para el año que viene. Si usted el 31 de diciembre ese auto lo tiene porque todavía no está en condiciones legales de entregarlo, pero la operación ya está hecha, ya se fijó el precio, la venta está asegurada porque la persona vino y se lo pagó, le pagó gran parte
valor del auto, y por ende usted ya tiene garantizada la ganancia, no difiera el reconocimiento de esa operación para el próximo ejercicio. Considérelo honesto y mídalo entonces ese automóvil que usted todavía tiene en stock al valor neto de realización. Esa es la explicación de por qué se dan estas particularidades. ¿Por qué? Porque vamos a ver un caso más de utilización del concepto de valor neto de realización y después lo vamos a comparar con el resto de los bienes de cambio en general. A veces se da esta circunstancia cuando se trata de bienes de cambio que tienen un proceso prolongado de construcción o de elaboración, pero en el cual también se da que está asegurada la venta y la ganancia. En la actividad económica, en general, las empresas tienen los bienes en su stock, viene a una persona, lo mira, lo ve, lo elige, lo compra. Pero no todas las actividades trabajan con un stock de bienes. Hay algunas actividades donde la elaboración del producto, la elaboración del bien es costosa, demanda un tiempo significativo y se hace a pedido. Entonces, en esas características, cuando se dan esas características de operación, ustedes no se van a encontrar con un stock de esos bienes. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, una fábrica de aviones. Por ejemplo, un astillero que construye un buque. Ustedes no van a ir a una fábrica de aviones y se van a encontrar un playón con un montón de aviones para decir yo me llevo el de la punta, aquel y el otro. Las fábricas de aviones trabajan por contrato, trabajan por pedido y en general suelen tener un periodo de tiempo de espera para la elaboración y construcción de ese avión bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que hace la fábrica de aviones? Firma un contrato, firma un convenio donde se compromete a construir un determinado avión, una fecha para entregarlo, y en el mientras tanto nos va cobrando o le va cobrando a quien le compra ese avión en forma periódica el costo de ese avión. Entonces, en ese caso, ¿cómo registraría esa compañía de aviación, esa fábrica de aviones, el valor del bien de cambio del avión que está construyendo, que está preparando para entregar dentro de 2 años, sobre el cual tiene un contrato firmado, donde el precio está establecido y por ende ese precio que está establecido seguramente tiene algún pago en concepto de ejecución de contrato y por ende la empresa dice este precio al cual yo estoy vendiendo el bien ya me está garantizando que voy a estar obteniendo una ganancia producto de lo que me cuesta hacer el bien y el precio por el cual lo estoy vendiendo. Bueno, cuando se dan estas condiciones, lo que las normas contables nos dicen es que yo puedo medir ese bien que está en proceso de elaboración y de construcción, no por el costo de producción, sino por el valor neto de realización proporcionado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo cuál es el precio final del bien, porque ya lo tengo pactado. Entonces, en función del grado de avance de lo que yo voy elaborando el bien, es el valor en relación al precio final del bien que voy a ir haciendo la medición de mi bien de cambio. ¿Se entiende? Si yo tengo un avión que lo voy a vender en $100 y lo voy a entregar dentro de 2 años, si llega el cierre del ejercicio y yo tengo construido de ese avión el 25%, le voy a asignar en mi contabilidad a ese avión que estoy construyendo en función de un grado de avance del 25%, le voy a asignar un valor de $25. ¿Por qué? Porque esos $25 son los que yo ya desarrollé del 100% que voy a
elaborar de aquí a 2 años. O sea, eso es lo que quiere decir el valor neto de realización proporcionado al grado de avance en la fabricación. Estas pautas que tienen que ver con la medición de bienes de cambio a partir de un valor neto de realización contrastan con lo que fundamentalmente, con lo que generalmente nosotros utilizamos como criterio de medición de los bienes de cambio en general, que es tomar el costo de reposición, ya sea el costo de recompra o de refabricación. En general, ustedes se van a encontrar que la mayoría de las empresas utilizan el costo de reposición o el costo de recompra para medir sus bienes, a diferencia de lo que hemos mencionado hasta acá, que yo diría que son casos excepcionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas tienen bienes, elaboran bienes que no tienen un mercado transparente, que no tienen un mercado activo que yo los voy a vender cuando yo quiera, que no están fabricados a pedido y con un contrato firmado de respaldo de la compra y con precio fijado del bien que estoy elaborando. Por eso es que en general los bienes de cambio nosotros decimos se miden por el costo de reposición. Cuando yo trabajo con estos costos de reposición, lo que hago es tomar lo que decíamos al principio de la charla. Estoy trabajando con un valor de entrada del valor corriente. Ese valor de entrada del valor corriente es aquel que no tiene en cuenta la ganancia. Y esta es otra de las diferenciaciones entre medida costo de reposición o valor neto de realización. Yo aquí cuando mido al costo de reposición no tengo en cuenta la ganancia. La ganancia recién la voy a reconocer cuando venda el bien. ¿Y por qué hago eso? Porque cuando yo tengo en mi stock productos que demandan un esfuerzo de venta, yo recién voy a ganar cuando lo venda. Y si esa venta no está asegurada, si esa venta me demanda un esfuerzo de venta, no tiene sentido que yo mida esos bienes por un valor que incorpora a la ganancia. Si yo tengo una casa de artículos del hogar, no voy a estar vendiendo lo que a mí se me ocurra, voy a estar vendiendo lo que los clientes vengan y me compren. Lo que los clientes vengan, miren y yo los convenza de que tengo el mejor precio y el mejor producto y me lo compren. O sea, voy a tener que hacer yo un esfuerzo para que alguien me compre los productos que vendo. No es que todos los días abro la puerta de mi negocio y digo, hoy voy a vender 10 televisores, 50 heladeras, 80 cocinas. No, no sé lo que voy a vender. Y lo que yo venda va a estar relacionado con lo que mis clientes quieran comprar. Este es otro concepto que siempre hay que tener en cuenta. Cuando yo hago una medición de bienes de cambio, cuando considero los valores netos de realización, lo que estoy haciendo es ya considerando la ganancia. Cuando trabajo con los valores corrientes de costo de reposición, estoy tomando los valores de incorporación al patrimonio. La ganancia me queda para el momento en que haga la venta. Bien, finalmente les comentamos qué es lo que dicen las normas contables internacionales en lo que es la medición de los bienes de cambio. En general, las normas contables internacionales trabajan con el costo de adquisición, o sea, se manejan todavía con el concepto de costo, no tanto con el valor corriente como nosotros, y utilizan como límite, como decíamos antes, el BNR para la medición de los bienes de cambio. O sea, aquí siguen un poco la idea que nosotros decimos que tiene la mayoría de la profesión, que es utilizar como límite en la medición para los bienes que están destinados a la venta el valor neto de realización. Una particularidad, la norma internacional no acepta que aún utilizando costo de adquisición yo pueda utilizar último entrado, primero salido. O sea, este criterio de último entrado, primero salido,
lo que hace es dejarnos la medición de los costos más antiguos. Si yo utilizo último entrado, primero salido, quiere decir que a mí mi stock final me va a quedar evaluado a las primeras compras. Aquí la norma internacional dice no, este criterio, si bien yo trabajo con un costo de adquisición, es excesivo y no es adecuado. Entonces, dice puntualmente que no puedo utilizar último entrado, primero salido para la determinación del valor de los inventarios. En definitiva, lo que está proponiendo es trabajar con los valores más cercanos a fecha, que es como me quedarían los stocks si yo utilizo primero entrado, primero salido, porque de esa manera el stock me va a estar quedando, va a estar medido por las últimas compras. No acepta nunca la norma internacional la utilización de valores netos de realización. Sí, lo acepta la medición a valor neto de realización, pero lo tiene restringido a lo que nosotros llamamos en nuestro país los activos biológicos. En general, acepta que se utilice como criterio de medición el valor neto de realización cuando se trata de artículos de bienes que nosotros denominamos activos biológicos. En la RT22 nosotros tenemos una norma específica para la medición de todo lo que son activos biológicos. La norma internacional también lo tiene y acepta que se midan a valor neto de realización aquellos bienes de cambio que son producto de actividades agropecuarias, agricultores, forestales y extractivos o minerales, que son justo los que yo puse como ejemplo cuando hablamos de la medición al cierre de los valores netos de realización en nuestro país. Esto está contenido en la NIC 41, son distintas normas internacionales que tratan la medición de los bienes de cambio al cierre de un ejercicio. Bien, con esto damos por terminada esta primera parte de lo que son los criterios de medición al cierre y su aplicación a distintos rubros del patrimonio. Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Qué les pareció? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profe. Esta parte sería la teoría del tema nuevo. Totalmente. Todo esto es la parte de la teoría. Son 3 teorías que vamos a tener. Esta es una de las 3. Bárbara. Sí, sí. Sí, es muy... Bueno, ¿alguna duda? Profe. Señora. Señorita. Señorita, pues. Está bien, perdón. Había que haber una foto familiar ahí, pero no. Claro, yo pensé que era por la foto, bueno, pero no importa, disculpame. No, es un chiste. A mi marido también se lo digo cuando me dice así. Ah, bueno, está bien. En la parte donde hablan de los bienes de cambio, que dicen producción o construcción mediante un proceso prolongado, Sí. que habla de los buques y los aviones, de la parte de cómo se registra el bien. Sí. Esa parte no me quedó clara. No, ¿cómo se registra el bien? No, ¿cómo se mide el cierre del ejercicio? Acá ya estamos en la primera parte, que el examen que dieron ustedes fue el valor de incorporación del patrimonio. Entonces, se firma un contrato, por ejemplo, en el caso de un avión, un buque, lo que sea, una producción prolongada del tiempo, se firma un contrato donde está el acuerdo, cómo van a pagar, cómo se va a construir, durante qué tiempo, 2 años, 3, cuáles son los planos, técnicamente las especificaciones que tienen que tener, van a estar los ingenieros o arquitectos o lo que fueren,
que son los profesionales de las actividades correspondientes, tanto de la producción, o sea, del que produce, como tanto del otro lado, que es el que va a recibir, ¿no? Entonces, ahí se firma el acuerdo con todos estos elementos. Una vez que se tiene esos elementos que cumplen las características de lo que dice la ART, que tiene que tener la capacidad financiera para poder hacerlo, que tiene que ser un producto prolongado en el tiempo. Profe, se va a cortar en 1 minuto. Bueno, podríamos entrar y salimos y entramos, ¿les parece? Y te lo sigo explicando, Cecilia. Sí, no hay problema. Bueno, acá estamos. Bueno, me había preguntado una compañera, creo que era Cecilia, ¿no? O Estela, no me acuerdo quién era. Sí, yo, profe Estela. Estela, la señorita. Me había preguntado sobre la producción de bienes de cambio con prolongación prolongada en el tiempo, porque depende en cuál de los ítems nosotros nos ubiquemos, es la medición que vamos a tener, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, estamos midiendo un quintal de trigo, esto que me preguntó Estela no tiene sentido porque la producción del quintal de trigo se toma la cotización del quintal a la fecha de cierre, se multiplica por la cantidad de kilos de la cotización y se queda medido esa cantidad de kilos de trigo, que es al valor neto de realización directamente sin ningún problema, que es el precio de venta menos los gastos inherentes a la venta. Si no es así, después está el otro que puede ser una producción prolongada en el tiempo donde tiene que cumplir con ciertas características para ver si realmente está dentro de esta producción, ¿no? O sea, los bienes de cambio, si ustedes se van a fijar, tienen el 5.51, que es el primero, ese que habló el profesor, donde son bienes de cambio fungibles y con mercado transparente, con una cotización que no demandan esfuerzo significativo de venta. Esa es la primera medición que da la ART. Voy a acotar algo antes de entrar a explicar lo que me preguntó Estela. La ART, en cuanto a las mediciones, ¿sí?, empieza siempre en el punto que corresponde, en este caso el punto 5.5, que viene de cambio, va a ser el 5.5.1, la primera medición que tira la ART, siempre son mediciones particulares, es decir, se encuadran dentro de esa, ahí está la medición. No se encuadra dentro de esa, bueno, iríamos a la 5.5.2. Si no encuadra la 5.5.2, iríamos a la 5.5.3 y así, pasando por todas, que nos vamos a dar cuenta si encuadran o no, obviamente de acuerdo a las características del bien de cambio. Y vamos a terminar por último, el último punto, que es el 5.5.5 de los bienes de cambio, donde habla para el resto de los bienes de cambio. ¿Qué quiere decir? El resto son todos los que no son los particulares, que en definitiva, ¿quiénes son? Los generales. ¿De acuerdo? Entonces la norma siempre, en cuanto a las mediciones, empieza por mediciones particulares y termina en mediciones generales. Lo mismo pasó con créditos. Créditos cancelados por venta de bienes y servicios. Bueno, empezaba con cuando tiene la intención y la factibilidad de negociarlos anticipadamente, iría a su valor de realización. Caso contrario, el resto, o sea, siempre da primero la medición particular, ¿no? Una medición puntual del rubro que estamos acá hablando. En este caso, bienes de cambio. Entonces, el primer rubro es el de bienes de cambio con mercado transparente, ¿sí? Con mercado o sea, que sean fungibles los bienes, que no demanden esfuerzo, sea que es a cambio de dinero sin ningún tipo de inconveniente. Y como dijo el profesor, lo único que hay en este tipo de cambio, de bienes de cambio, es la decisión que toma la empresa. ¿Los puedo vender? Sí, bueno, listo, automáticamente se me hacen la venta por dinero, ¿sí?
En cambio hay otros que no, por eso no, demandan esfuerzos, estos no demandan esfuerzos significativos de venta. El punto que sigue, que sería el segundo, así ya explico todos los bienes de cambio con la pregunta de Estela, son aquellos bienes de cambio donde fijan, ¿sí?, precio. ¿Qué quiere decir? Bueno, vienen y me compran a mí, ¿sí?, 100 kilos de una determinada cantidad de producto y me anticipan, ¿sí?, el 50% y me fijan el precio, yo por ese 50%, ¿sí?, voy a tener que fijarle el precio para entregarlo. En el caso si es para comprarlo, será la medición que tenga yo como crédito, y si es para venderlo, será la medición por crédito, y si no, la otra sería como una deuda. Cuando veamos pasivos, vamos a ver que ahí hay mayor diferencia en cuanto a la medición del pasivo. En cuanto acá en la producción, si anticipa, hay un anticipo y fija precio, iría por el valor de realización, como dice acá la norma. El 5.53 es el que habla con bienes con producción prolongada en el tiempo. Para eso se deben cumplir, y acá dice 4 características, recién las había mencionado antes del corte. Una, que tenga capacidad financiera la empresa para poder realizarlo, que obviamente esté concretada la venta, ¿no? Que se anticipen, o sea, que haya anticipos que fijen la concreción de la operación y que la ganancia esté asegurada. Bueno, todo esto más o menos es como yo les expliqué a través de un contrato, que es lo que cuando uno dice la forma contractual, que es un contrato, donde ambas partes se someten, ¿sí?, de acuerdo a artículos del Código Procesal, del Código Comercial, o inclusive algunos civiles, y propiamente las normas que no vayan en contra del derecho público, los que ellos acuerdan. Los pagos, la producción, las características, cómo va a tener el producto, el tiempo de terminación, caso contrario, si uno no cumple va a haber mora, y si hay mora va a haber multa, etcétera, etcétera, como un contrato de alquiler, como cualquier contrato. ¿Bien? Teniendo en cuenta eso, entonces acá la norma dice, bueno, pero como es una producción prolongada en el tiempo, el cual puede durar 2 años, 3, 4, ¿cómo hacemos para medirlo? ¿Cómo hacemos para imputar también el costo versus la ganancia? Recuerda que cuando vimos la teoría de la imputación de los costos, teníamos que ir imputando costos a medida que se iba produciendo el ingreso. En el caso típico es la venta, que es el caso que estamos hablando de bien de cambio, ¿no? Si vinieron y contrataron un buque que va a tardar 3 años en producirse, bueno, durante 3 años van a haber erogaciones en cuanto a costo y no van a haber en principio dineros, o sí, de acuerdo al cronograma de pago que se haya estipulado con el acuerdo o el contrato. En el caso de un edificio o de una obra en construcción, se va a llamar de acuerdo a los certificados de obra, que son los que se va a presentar, y una vez que se presenta el certificado de obra, que el arquitecto dice, bueno, se cumplió el 30%, bueno, la otra empresa libera el pago para que el que la está haciendo cobre de acuerdo a lo que dice el contrato. Todo está estipulado en el contrato. Teniendo en cuenta estas características, entonces la resolución dice, bueno, no seamos injustos y vamos a imputar todos los costos, porque se producen erogaciones, estamos diciendo, se compran cosas, independientemente que algunas las pueda poner o no el que me lo compró, pero generalmente nosotros hacemos la compra, inclusive vamos a tener que pedir capital, ¿sí? Vamos a tener que pedir por ahí préstamos, y acá es donde entrarían, ¿se acuerda cuando vimos ¿cómo se llama? La parte permitida alternativa que nos da en cuanto a los componentes financieros? ¿Se acuerda que la RT prefería que todo vaya a resultados? Pero si había una producción prolongada en el tiempo y los productos técnicamente no estaban terminados y están dentro de la característica pactada de la producción, etcétera, etcétera, se podía, no estaba obligado, pero se pueden activar componentes financieros. En este caso, cuando hay producción prolongada en el tiempo y hay préstamos solicitados o capitales que prestan los otros y nosotros devolver intereses, eso forma parte del costo seguro. Generalmente es así. Y cuando son obras de envergadura o producciones de envergadura, no cabe la menor duda que eso termina ocurriendo, porque obviamente se achica la ganancia. Si no, tengo que mandar más a resultados, cuando en realidad estoy mostrando una ganancia que no es la correcta, porque yo tengo pagando intereses por un cierto capital que solicité para poder producir ese barco o el edificio o lo que fuera, ¿no? Que puede ser a través de dinero, o, por ejemplo, si estoy haciendo un edificio, el proveedor, el corralón o loma negra, que es la que me provee la parte de cemento o de hierro sideral o a Sindar, bueno, les pago a 30, 60, 90, 180, 200 días, no sé los días que sean, y me van cobrando un interés. Bueno, todo eso se puede aplicar
a la producción, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos visto en su momento. Bien, entonces la norma dice, bueno, pero no castigue, entonces mandando todo a costo, a costo, a costo, y el último año, que sería el tercero, por ejemplo, en el ejemplo que estamos dando, ahí va a aplicar la venta o el valor de la ganancia, mejor dicho, el valor de la venta como precio de venta, lo que está estipulado, y ahí entonces va a quedar la utilidad. ¿Por qué? Porque en ese tercer año va a haber una parte de costos que no es el total, porque el total ya fue por los otros años anteriores que se fueron imputando. Entonces va a haber una ganancia irrisoria, o mejor dicho, que no es consistente, en realidad es mentirosa. Entonces el RT dice, bueno, ¿por qué no va haciendo? Tomando la parte proporcional en cuanto a costo, y en el caso de la medición al cierre para decir cuánto vale ese edificio construido en el primer año o el buque, bueno, tome el valor neto realización, que es el valor total de los 3 años, y proporcionado al grado de avance que tuvo en el primer año. En el segundo al segundo y en el tercero estaremos, si todo va bien y no hay ningún inconveniente, en el 100% y aplicando el último porcentaje de la última etapa con los costos correspondientes a la última etapa. ¿Bien? Caso contrario, si no se puede hacer eso, no se toma el valor neto de realización, sino se va tomando por costo de reposiciones proporcionados, ¿sí? O sea, la medición va a ser por producción, por lo que uno va erogando y de acuerdo a eso cuánto costaría, pero generalmente los contratos especifican cuál es el precio de venta, cuáles son los pagos que se van haciendo de cuanto a diferentes pagos en el tiempo, y obviamente eso va a repercutir en la aplicación en cuanto a la medición, por eso es proporcionado, ¿okay? Lo que explicaba el profesor hace un ratito. ¿Se entendió, Estela? ¿O te confundí un poco más? Porque expliqué todos los puntos. Profe, sería entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos incorporando el porcentaje de lo que va avanzando la obra, lo que va incorporando la obra sería como cuando vamos devengando los intereses. O sea, acá tenemos dos cuestiones, Estela. Una es la del costo, que para la medición del cierre, para decir lo que yo produje en este año, que es, no sé, 10 pisos produje de los 100, o produje medio barco del total del barco, lo que sea, ¿no? Yo tengo que darle un valor a ese barco o a esos pisos que se produjeron en ese primer año. Lo mismo en el segundo y lo mismo en el tercero, hasta cuando sea. Esa es la medición que lo que ataca la RT es lo que menciona la RT, porque hay que dejar dicho cuánto vale eso que tenemos al primer cierre, al segundo cierre y al tercer cierre. Depende del cierre que estemos parados. Pero también les explico que de la misma forma van imputados los costos de acuerdo a las erogaciones o gastos que vamos haciendo para esa producción. Son dos cosas independientes. La norma habla de la medición al cierre y yo a su vez les expliqué y les agregué cómo se va imputando de acuerdo a ese punto que vimos la otra vez, que era la teoría de la imputación de los costos. O sea, le estoy agregando un temita más que el profesor, no sé si lo explicó, creo que lo pasó por encima, porque en realidad lo que estamos viendo es cuánto vale esos 3 pisos, 5 pisos producidos en el primer año. ¿Cuál es el valor? Bueno, saquemos del total, si son 10 pisos, vamos a hacer un ejemplo, el total de los 3 años de la producción del edificio. Y en el primer año se produjeron 3 pisos, se produjo el 30%. Bueno, ¿cuál es el valor proporcional del 100% del precio de venta? El 30%. Entonces tomaremos el valor de los 10 pisos, que será el precio de venta total, el 30%. Eso es proporcional el valor neto de realización. Si no tengo el valor neto de realización, entonces ahí sí tengo que ir a los costos, que es lo que yo estoy diciendo en definitiva, que es tomar lo que vamos gastando en función de lo que vamos teniendo de acuerdo a la producción en la etapa que están programadas, ¿no? ¿Se entendió, Estela? Sí, profe, ahora sí, ahora me quedó más claro, porque como me dio todo el proceso, es como que me hizo el mapeo. Perfecto. Sí, gracias. Y después el último punto, después de bienes producidos con prolongación en el tiempo, aparecen los que serían el resto. Bueno, y ahí, en el resto, que son los generales, siempre empieza con el costo de reposición. ¿Por qué? Y porque son justamente los inversos a todos. No anticipan precio, ¿sí? No tienen el mercado transparente, hay una comercialización dificultosa, o sea, hay sacrificio para vender, porque independientemente que la empresa se dedica a vender autos, que uno dice, los autos se venden solos, pero hay que venderlos. Hay un sacrificio económico o cubiertas o lo que fuere, ¿sí? Entonces, generalmente en el resto, están la mayoría de los bienes de cambio.
¿sí? Entonces, la mayoría van a ir siempre por su costo de reposición. Recuerden que si no podemos tener el costo de reposición, tendríamos que ir a ver cuál es el costo de fabricación, si llegáramos a fabricarlo, si no es mercadería de reventa, o sea, para comprar y vender en el estado que se compra. Si estuviéramos en una producción, entonces iría al costo de reposición de la producción. Caso contrario, podríamos buscar directamente, como decía un punto de cuando vimos el valor de incorporación, que en caso de no poder contar con el valor corriente, lo que debemos tomar es siempre como sucedáneo, es decir, como una alternativa similar, que no es lo mismo, pero eso quiere decir sucedáneo, el valor del costo de origen o el costo original, ¿no? O el costo de adquisición, como lo hemos visto. ¿De acuerdo? Eso es en el punto 5.5, que es para bienes de cambio en general, como dice el título del RT. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ramiro, ¿querés agregar algo vos? No, estuvo muy claro todo. Muy bien. Chicos, ¿alguna otra consulta? No, pero... Mica. No, por mi parte todo súper claro. Aparte, todos los conceptos que estuvimos viendo, muchos se repiten en matemática financiera y justo lo estoy cursando. Así que queda aún más claro. Buenísimo. Gracias. De nada. Karen. Profe, a mí me queda una duda sobre la primera parte, sobre el valor razonable, cuando da el ejemplo de la propiedad, cuando toma el tasador. No me quedó bien claro el ejemplo. Bueno, ahora después cuando veamos bienes de uso en la próxima clase, pero igual te lo anticipo. Nosotros tenemos diferentes posibilidades de tomar el valor, digamos, el valor corriente a un determinado bien. Depende del destino, ¿sí? ¿Va a ser un bien de cambio o va a ser un bien de uso? ¿De acuerdo? El destino, ¿quién lo determina? Es la empresa. Porque la empresa puede fabricar sillas, entonces eso es un bien de cambio porque se dedica a vender sillas, pero en un determinado momento necesita 1000 sillas para hacer un auditorium, y que esas 1000 sillas, ¿qué pasa? ¿Las sigue vendiendo? No, las considera como un bien de uso y las saca. ¿Y por qué esas 1000 sillas las considera como un bien de uso y no como un bien de cambio? Y porque le cambió el destino, puntualmente, ¿no? Porque sigue dedicándose a vender. Pero la empresa es la que define el destino de los bienes, o de cambio o de uso. Perfecto. Cuando estamos en bienes de cambio, decía el profesor, y es la que compartimos la mayoría, inclusive la doctrina, es que de acuerdo a la función, o al destino, mejor dicho, que se le dan a los bienes, el valor recuperable sale per se por uno de los dos valores. Recuerden que el valor recuperable era el valor obtenido entre el mayor del valor neto de realización y el valor de utilización económica, o entendido como valor de futuros fondos esperados, ¿sí? De los dos, el mayor. Pero si nosotros vamos, y que lo que dice la doctrina, de acuerdo a la función o al destino, los bienes de cambio generalmente van a tener como verdadero valor recuperable el valor neto de realización. ¿Por qué? ¿Qué es? El precio de venta menos el gasto inherente a la venta. Los bienes de cambio es muy difícil que tengan un valor de utilización económica. Caso contrario, los bienes de uso es al revés. Los bienes de uso generalmente no tienen precio de venta. ¿Por qué? Porque los bienes de uso no están dispuestos para vender. Salvo en algún momento cuando se quiere cambiar un bien de uso, o se cambia la línea, o se discontinúa la producción, o lo que fuera. Pero generalmente el bien de uso, una sola vez se puede vender en esa vida el bien de uso si es que se vende. Entonces, para los bienes de uso, la medición en cuanto al valor corriente siempre va a estar dado por una evaluación de utilización económica o de valor de futuros fondos esperados. Estas dos posibilidades, ¿sí?, surgen de lo que dice el profesor, el valor razonable, que es alguien, a través de una tasación, un perito, ¿sí? Por ejemplo, un ingeniero, será si es una maquinaria, un arquitecto, será si es un edificio, o si hay es una casa de una venta, será una inmobiliaria, un martillero, etc. Van a dar cuál es el valor que tiene ese bien en el mercado, que para nosotros es un bien de uso,
que en su momento lo vamos a medir de acuerdo al valor que nos den. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor razonable, que es el valor entre partes independientes, donde están debidamente informadas esas partes independientes, cuál es el precio, y obviamente siempre a un precio de contado, ¿sí? Ese es el valor que nosotros vamos a tomar para nuestro bien de uso. ¿Bien? Ustedes imagínense, cuando veamos bien de uso lo vamos a ver, yo puedo tener hoy un bien de uso, por ejemplo una imprenta, ¿no? Que mi única máquina que me hace, me produce, no sé, talonarios, o volantes, o lo que fuera para la publicidad, ¿no? Que es lo que se dedica mi imprenta. Esa máquina está totalmente depreciada, ¿sí? Es decir, que en la contabilidad está valor 0 o valor 1 peso, no vamos a discutir eso, ¿sí? Bien, esa maquinaria, que es la única que está totalmente depreciada, a mí, el ejercicio que pasó, el que viene y futuramente algunos ejercicios más, ¿sí? Varios, me va a seguir produciendo ganancias porque la fabricación que hace de los volantes o de los talonarios es lo que yo vendo y contra el costo es lo que yo gano. Entonces, ¿es justo tener un bien de uso a valor 1 peso cuando en realidad ese bien de uso nos está dando la posibilidad de obtener ganancias a través de las ventas menos sus costos? Y no es injusto, obviamente. Entonces, ¿y cómo se hace si no tenés posibilidad de establecer un precio? Esa máquina tiene 50 años, ya ni se fabricará. Es más, yo la tiro en la calle y quizás nadie se la lleva. ¿Por qué? Porque esa máquina o ese bien de uso, para mi actividad en este momento, es lo más importante que tengo, es lo único, y otra empresa por ahí ni le interesa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, llamamos a un idóneo, a un agrimensor, a un ingeniero, el que sea experto en la materia, nos va a dar cuál es el valor de acuerdo a lo que esa máquina cree que va a durar de acá 5 años, 10 años, cuáles son, ¿sí?, las producciones que puede tener, y entonces en función del valor total que tendríamos que obtener como esos valor de futuros fondos esperados, traído a hoy, el valor del bien de uso valdría 10.000 pesos, 500.000 pesos. A partir de esa tasación la incorporamos y a partir de ese momento, en cierre de ejercicio, si son en 10 años, 500.000 pesos en 10 años, van a ser 50.000 pesos si es en forma lineal. Ese es el valor razonable que uno trata de darle, o el valor de utilización económica, porque después cuando veamos esto de las tasaciones fue incorporado por la resolución técnica 31, que está obviamente dentro de la resolución técnica 17, en el punto 5.11, que ustedes después lo van a leer cuando nosotros en la próxima clase veamos este tema, o la otra, no recuerdo bien cuál es, lo vamos a volver a repasar y vamos a estar ya puntualmente sobre la tasación, con qué frecuencia se hace, cómo es la contabilización de ese valor de ingreso, cómo se desafecta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, Daniel? Sí, profe, muy claro. Gracias. Gracias. Bueno, Ana, Carolina, ¿alguna consulta? Por el momento no, profe. Muy bien. ¿Débora? No, profe. Nadia Paz. No, profe, por ahora entendí todo. Muy bien. Luciano Ballina. Bueno, parece que están todos mirando el partido, ¿no? Puede ser, ¿eh? Encima que lo defenestraron a River, a Gallardo y a todo por cómo están pobres, más allá de pobre gente con COVID que tiene, ¿no? El plantel. Creo que está ganando, ¿no, Ramiro? Sí, por ahora va ganando. ¿Cuánto va? ¿1-0? No, 2-0. ¿2-0? Ah, mirá qué bien. Lástima que nosotros le ganamos el otro día. Bueno, Dalma, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Silvia. El tema de la cotización del bien de uso, ¿cómo, o sea, como registración ya está depreciado el bien? Entonces, sí, ese valor de cotización, ¿cómo lo manejamos? El valor de tasación, ¿sí? Bueno, cuando veamos cuando lleguemos al punto S, vamos a ver, por ejemplo, vos lo tenés a 1 peso, ¿sí? Sí. Y viene y te dan la tasación por la cual te dan por 100.000 pesos. Entonces sí, vos tenés que hacer un asiento que va a ser bienes de uso, ¿sí? A reserva, revalúo, lo que fuera, ¿sí? A algo con cuenta
cuenta de ganancia, por los 99.999. Y con eso pasarías a tener nuevamente tu mayor de bienes de uso en 1.000.000, en 100.000. En 100.000. Correcto. Esa era la duda. Después la cuenta esta de ganancia, esta es la cuenta que va con saldo acreedor, la vamos a ver, generalmente se llama reserva, no va a resultados, si bien es una cuenta de ganancia, por eso resultado por tenencia a ganancia, no es considerado como tal, sino va como una reserva al patrimonio neto, a los efectos no se puede distribuir, etcétera, y bueno, después vamos a explicar cuáles son las características y cómo se va desafectando ese valor, que no va a quedar de por vida. Imagínense que en algún momento el bien de uso se vende, o se tira, o no está más en la empresa, todos los valores que entraron por incorporación de esa tasación tienen que ser dados de baja, es obvio, ¿no? Contra su correspondiente resultado venta o lo que fuera, si es que hay o no. Pero en principio, por eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de bienes de uso, pero ese sería el ingreso, ¿no? La cuenta bienes de uso se debita con saldo deudor a, que lo vamos a ver cuando veamos bienes de uso, pero más o menos ya se los adelanté. Perfecto, gracias, profesor. Bueno, Karen dice que está cocinando mientras nos escuchan. Bueno, me alegra. Agarre una comida rica. ¿Quién me queda más por preguntar? A ver acá, ¿quién tengo más? Cecilia González. No, profe, lo estoy siguiendo con la RT. Hasta ahora bastante claro. Muy bien. Maxi Morales. Alan. Bueno, Ramiro, tú dirás, querido. Bueno, si no hay más dudas, ya el tema está cerrado. Lo que sí le puedes marcar los temas de la RT que pueden llegar a ir leyendo como para cerrar estos temas. De lo que vimos hasta ahora es a partir. Recuerden que el segundo parcial va a ser todo el punto 5, después lo vamos a ir repitiendo, ¿no? Pero va a ser todo el punto 5 y se van a agregar los puntos esos del 4, que no lo habíamos visto en su momento, que lo dejamos para esta segunda parte, que también lo vamos a explicar, que es la parte de costo de reposición y valor recuperable, que es esa parte que se amplía, que es lo que más o menos ya el profesor dio recién, y obviamente el tema de lo que es contingencia hecho posterior al cierre y área, que es ajuste de resultados de ejercicio anteriores, ¿sí? O sea que lo que vimos hoy es el 4.3 y 4.4, que es costo de reposición y valores recuperables, eso entraría para el segundo. Lo que vimos también hoy es la parte del punto 5, que es el 5.1, que bueno, es efectivo, el 5.2, que son cuentas a cobrar, el 5.3 son otras cuentas a cobrar en moneda, que es lo que explicó el profe, que más o menos la clasificación es similar. El 5.4 son créditos no cancelables en moneda, que en definitiva es a través de recibir bienes o servicios, que bueno, eso es muy sencillo porque se deberá tomar la medición de acuerdo a los bienes y servicios que uno vaya a recibir, si es en el caso que nosotros tenemos una compra o algo, ¿sí? O si nosotros tenemos que darlo, si tenemos nosotros que entregarlo, ¿no? Pero tenemos que seguir el rubro de bienes de cambio, porque de acuerdo al bien o servicio que se vaya a prestar. Y ahí ya entramos en el 5.5, que el 5.5 tiene 5 ítems, el 5.1, el 5.2, el 5.3, el 5.4, que es los bienes de cambio en general, ¿de acuerdo? Hasta acá es lo que hemos visto hoy, ¿sí? Se ha hecho una explicación en general en cuanto al valor de incorporación, que son los valores corrientes, los valores de costos, cuáles son los valores corrientes, que son muchos, el valor de costo es uno solo, tanto sea para activos o pasivos, de acuerdo a la norma, va a ir diciendo cuál es el valor corriente, en cuanto a valor de autorización, que es de salida, valor corriente de entrada, que es un costo de reposición, valor, diferentes tipos de valores, como va a ser el PPP cuando veamos en su momento las inversiones, en fin, el valor de utilización económica o valor de futuros fondos esperados. Hay diferentes valores que se van tomando y la resolución misma lo va mencionando. Lo que vimos en el modelo así como genérico, de acuerdo a cada modelo y explicándolo en forma genérica, ya acá la norma lo explica y lo determina bien para qué rubro va y qué es lo que hay que tomar en definitiva, porque acá recuerden que ya estamos parados al cierre. Partimos del primer parcial, lo que vimos que es el valor de incorporación,
se produce todo el desarrollo del rubro, compras, ventas, afectación, desafectación, y llegamos a una fecha, la fecha del cierre. Cuando cerramos la fecha del cierre, vamos y hacemos inventarios. Los inventarios que hacemos nos van a arrojar determinada cantidad de unidades, de mercadería, de dinero, de crédito, de deuda, lo que tengamos. Bueno, eso hay que medirlo, hay que darle un valor de acuerdo a la RT 17, que son las normas de medición al cierre del ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Ahí hemos mencionado los puntos que hemos visto hoy. Si no tienen ninguna consulta de mi parte, Ramiro, yo los saludo. No, recuerden nada más que en esta clase es la clase anterior a la clase que se publicó hoy, porque nosotros venimos una clase atrasados, ¿sí? Por el tema del feriado que tuvimos, y que como todas las clases de teoría tienen un documento de PowerPoint, tienen un documento de Word, tienen el video, que si lo quieren volver a ver lo pueden seguir viendo, y tendrán que reforzarlo con los puntos de la RT que les dijo Mario, ¿sí? Profe. ¿Está bien? Profe, una consultita antes que cortemos. Sí. Del 7 al 11 de junio va a haber una jornada que son de administración y contabilidad y economía, que es antes del parcial. No nos afecta en nada a nosotros, ¿no? Mirá, en lo presencial, cuando era la presencial, Cecilia, durante esas clases, durante esos días, si nos tocaba algún día de clase, no podés tomar examen. Yo tenía entendido eso. Ahora, Sí. en lo virtual es como que, bueno, igual no tenemos fecha de examen en esa fecha, en esos días de contabilidad, ¿no? En de jornada creo que no, Ramiro. ¿No es el 12, el segundo examen, el 12 de junio? 12 o 14. No, 12 de No sé, junio, tendría que sábado. verlo, pero 12 de junio. En el cronograma dice 12 de junio. 12, bueno, ¿y las jornadas cuándo son? Del 7 al 11, justo en esa semana. Del 7 al 11. Ah, bueno, el parcial no tendría problema si es el 12. No, yo estaba bien, pero preguntaba por las clases, digo. Y sí, ¿sabes lo que pasa? Que con los feriados y eso, estamos en un cuatrimestre más chico que de lo normal. Nosotros generalmente cuando armamos la materia, al inicio del cuatrimestre, tenemos una determinada cantidad de clases. Generalmente van entre 32 a 36, depende la cantidad de feriados, Sí. y cómo vayan cayendo, ¿no? Porque las semanas son siempre semanas. El lunes siempre el lunes, el martes siempre el martes, y así todas las semanas, ¿no? Pero depende de los feriados, Sí. ¿sí? Es como que a nosotros se nos reduce la cantidad de días. Y nosotros el formato, la materia hay que darla en 32 clases, o en 36, 37, que darla sí. igual. Pero aparte hay una cuestión. Vos fijate que se publican las clases independientemente de si es feriado o no es feriado. O sea, eso es una norma de la facultad. No es que la hacemos, o sea, yo un día. Si cae un feriado, supongamos el martes que viene, que es el curso de Decker, nosotros tenemos que poner la clase del martes, ¿sí? O sea, y la clase no la damos, porque es feriado, pero sí, profe, para el Classroom... No, lo que te digo es que si la facultad dice, bueno, esa semana no den clase, bueno, no va a haber dictado de clase, pero las clases en el Classroom se van a colgar, y en ese sentido van a perjudicar al alumno, porque esa clase se considera acomodada, ¿sí? Sí, porque justo antes del examen. Porque en el Classroom nosotros la tenemos que poner, es como las clases de los feriados. Nosotros la clase del feriado la ponemos. No la damos porque es feriado, pero tratamos de recuperar en el resto de la cursada esa clase que no se dio. Ahora, una cosa es recuperar 1 o 2 clases que son los feriados que dice Mario. La otra ya es recuperar 4, es imposible recuperar 4, ¿sí? Y los temas los tenemos que considerar como dados porque el material está dado. Lo que no hubo fue la clase del Classroom, ¿sí? ¿Está bien? Esperemos que podamos tener el dictado de clases. Hasta ahora de la facultad no nos dijeron nada. En contrario de decir, bueno, en esa semana no hay clase. Claro, si académicamente la facultad saca una resolución o algo y dice no hay clase o no, tal cosa, tal otra, nos bajan una resolución, nosotros la acatamos como jefatura que son nuestros jefes, hay que acatarlo como en un trabajo. Eso para nosotros es un trabajo, valga la redundancia. Pero quiero decir, si hay una resolución o algo sobre ese particular, Cecilia, nosotros somos los primeros que tenemos que cumplirla. Independientemente que ustedes me puedan decir, pues yo no voy a la jornada. No, profe, yo más que nada porque
justo era la semana del examen. Sí, sí. Eso preguntaba. Bueno, fenómeno. Espero haberte aclarado la duda. Bueno, gente. Si no hay bueno, chicos, nosotros nos estamos viendo en la próxima clase, tienen práctica, ¿sí? Y ahora generalmente creo que hasta el segundo examen venimos con una de práctica, una de teoría, hasta que terminemos estas 3 clases de teoría, ¿sí? Sí, creo que las últimas 2 clases del curso. Sí, son de práctica. De práctica, sí. Bueno, gente, buenas noches. Gracias por haber participado. Nos estamos viendo el sábado para la práctica y el miércoles para la teoría. Bueno, chicos, adiós. Gracias, profe. Chao. Buenas noches. Gracias.